¿Ya? Bueno, pues dos ejercicios y con sus respectivos, bueno, ejecución, ¿no? En su prueba de código. Ya hemos visto lo que era el ciclo para y el ciclo mientras, ¿no? Los que más vamos a utilizar. Entonces ahora vamos a ver el nuevo tema. Eh, a ver. mm, eh, ya. mm, Esta vendría a ser la clase 6, ¿no? Que justamente nos va a tocar hablar acerca del tema 6 también. ¿Sí? Rayos, perdón. Ya. Ah, ya, bueno, mm, herramienta o elemento de programación que son los subprogramas, han surgido por unos casos específicos, ¿ya? Eh, Más que todo podría decirse desde una mala práctica a la programación, cuando hablamos de programación estructurada, que pues, ¿no? Cuando estamos programando, nuestro problema a veces es muy grande, ¿sí? Eh, Seguramente habrá alguna parte de nuestro código que tal vez, un pequeño bloque, que haga una tarea específica, ¿ya? Digamos esta parte, tal vez en algún momento de la programación tenga que volver a usar esta parte, ¿no? Entonces, digamos, si tendría que volver a utilizar esto, eh, por así decirlo, que sean 20 líneas, ¿no? 20 líneas. Tengo que volver a hacer lo mismo nuevamente, ¿no? Pero abajo. Eh, bueno, entonces repito esas 20 líneas, ¿verdad? Las repetiría, ¿no? Si es que tengo que volver a calcular algo de la misma forma. Pero ¿qué tal si esto de acá, algún momento quisiera yo repetir, no sé, mi problema tal vez 5 veces, ¿no? Entonces, esto sería muy malo, bueno, escribiéndolo de manera estructurada, ¿no? Porque si estamos escribiendo lo mismo, hay eh, un error de la programación que se llama código repetido, ¿no? Estamos repitiendo código y eso es malo, ¿no? Cuando hablamos de programación. Para eso, en vez de, bueno, escribir la misma tarea varias veces, existe lo que son los subprogramas, ¿no? Que básicamente es, digamos, designar una pequeña tarea, ¿no? Como esta de acá, a un subprograma, ¿no? Y le decimos esto, ahora va a ser un subprograma llamado lo que sea, ¿no? Digamos, bueno, una línea, ¿no? Con asterisco, ¿no ve? Entonces, esto, bueno, en vez de llamar a escribir esas 20 líneas, nuestro código solo sería, digamos, llamar a esa línea, que sabemos que esa línea es un subprograma, ¿no? Y continuar con mi problema, ¿sí? Entonces, en el momento que necesite realizar otra vez esa tarea de, digamos, de 20 líneas o más, en vez de escribirlas todas de nuevo, solo llamo al nombre del subprograma, ¿no? Que, bueno, el código, lo único que va a hacer, bueno, la computadora va a buscar esto y directamente va a copiar todo lo que está en este bloque de código aquí debajo, ¿no? Aquí, ¿sí? Es lo que hace la computadora. Más que todo se ha creado los programas para corregir bueno, este error, ¿no? De repetir el código, ¿sí? Eh, Básicamente lo asignamos a un subprograma, ¿no? A esto lo conoceríamos como un subprograma, que lo único que va a hacer es llamarlo en el programa principal, ¿sí? Digamos, este es el programa principal, que era esto, ¿no? Con más líneas. Hemos reducido seguramente la solución a menos líneas, si es que tengo que realizar ese programa. Bueno, ese problema varias veces, ¿no? Eh, sí, entonces vamos a tener varios subprogramas para distintas cosas, ¿sí? Ah,
tenemos dos tipos de subprogramas, ¿sí? Antes, además de, perdón, además de que nos sirve para eliminar el código repetido, también nos sirve para usar una estrategia que seguramente ya lo han visto en su documento, que es divide y vencerás, ¿no ve? Que básicamente, digamos, tienes el problema principal, ¿no? Tal vez es muy complejo resolver todo esto eh, de uno, ¿no? De golpe. Entonces, lo que podríamos hacer es, bueno, dividir el problema en pequeños problemas, ¿no? Y resolver esto tal vez en un subprograma, seguramente. Esto de acá en otro, bueno, en otra parte, ¿no? En otro subprograma. Tal vez acá otro pequeño problema por acá, ¿sí? Y así, ¿no? Este pequeño problema por acá, ¿sí? Entonces nuestro problema principal ya no va a ser, digamos, solo la solución en todo un problema, ¿no? Básicamente sería de esta manera, ¿no? Inicio ¿no? Y llamar básicamente solo al nombre de mi subprograma, ¿no? O mi pequeño problema, en el orden que yo los haya dividido, ¿no? En este caso, de esta manera podría ser. Y fin algoritmo, ¿no? Por el momento no me importa qué hacen, pero cada uno va a resolver un pequeño problema, ¿no? Esto de acá, en dividir los problemas en, bueno, en pequeños problemas, ¿no? De alguna manera se llama, estamos delegando, ¿no? Delegar las tareas, ¿sí? A una parte más pequeña, ¿sí? Y tal vez, seguramente, este pequeño problema incluso sea más grande de lo que pensaba, ¿no? Tal vez este problema tenga que dividirse también en otros pequeños subproblemas, ¿no? También se puede hacer un subprograma que llame a otros subprogramas, ¿no? No sé, digamos, esta parte, ¿no? Luego la segunda parte, que sería esto, ¿no? La tercera, que sería la de abajo. Y por último, la última parte, ¿no? Entonces, un subprograma, ¿no? Puedo llamar a distintos subprogramas, ¿no? Estos seguramente en un momento los voy a definir en alguna parte, ¿sí? Entonces, para esas dos cosas vamos a utilizar más que todos los subprogramas para eliminar primero que nada, el error de código repetido, ¿no? Que esto es básicamente ahorrarnos el tiempo. Si voy a usar una tarea varias veces en mi programa principal, lo voy a asignar a un subprograma y las veces que necesite directamente lo llamo, ¿no? También estoy delegando en esta forma. Y la última, bueno, la segunda forma que vamos a utilizarlo igual es para hacer el problema un poco, bueno, el problema principal hacerlo un poco más, tal vez podríamos decirlo fácil, ¿no? Porque lo vamos a delegar a tareas más pequeñas, ¿no? Y esas tareas pequeñas posiblemente también tengan tareas, también subtareas, ¿no? Ya. Entonces tenemos dos, ¿sí? Dos estructuras que vendrían a ser perdón. Ya han debido ver seguro este documento, que cuando lo dicen. Que son las funciones, ¿no? Voy a copiar directamente esta parte. Ya. Ya. Vamos a ver primero las funciones. Es el primer tipo de subprogramas. ¿No? Que tienen esta estructura. Ya. Todo lo que es en naranja, por si acaso, son palabras reservadas. ¿Ya? Eso básicamente es lo que siempre se va a repetir cuando hablemos de definición, bueno, de declaración de funciones. ¿Ya? Primero viene el tipo de dato a devolver. Sí, esto es muy importante. Casi es la esencia de cuando hablemos de funciones, ¿ya?
cuando estamos hablando de tipo dato o devolver, es que las funciones tienen un retorno, ¿sí? Eh, Siempre van a devolver algo. Eso es una de sus características más importantes, seguido de la palabra reservada función, ¿ya? Luego nosotros declaramos el nombre de la función, cómo vamos a utilizar, ¿no? Esto también es importante porque con el nombre que nosotros definamos, vamos a llamar a la función, ¿sí? Que vamos a verlo después. Después del nombre de la función, va seguido siempre con paréntesis, ¿ya? Dentro de esos paréntesis va a haber lo que son los argumentos, ¿ya? Los argumentos son como sus datos de entrada de la función, ¿ya? La función como va a ser como un subprograma igual, tal vez necesite unos datos extra para resolverlo, ¿no? Entonces nosotros al momento de usar la función le podemos enviar datos, bueno, ¿no? A funciones. Esto también va relacionado. Esto de acá es el sistema, bueno, lo definen en su PDF, que es la manera de comunicarnos con el programa principal, ¿no? Con esto se comunica el programa principal, ¿sí? ¿Ya? Básicamente viene este formato, ¿no? El nombre de la variable y el tipo de dato, ¿sí? Ah, pueden tener varias argumentos, ¿no? Pero van a ser de la misma forma, ¿no? Nombre variable, dos puntos, tipo de dato, coma, nueva variable que necesitamos y su tipo de dato, ¿sí? Por ejemplo, digamos, un subprograma que necesite leer dos números, ¿no ve? Digamos, la base bueno, la base y el exponente de un número, ¿no? Entonces, voy a decir base, se va a llamar mi variable, que quiero que sea del tipo entero, ¿no? Coma, necesito, ¿qué más? Bueno, el exponente, ¿no? Esto de acá también va a ser de tipo entero, ¿no? Aunque de hecho podríamos tener exponentes eh, fraccionarios, ¿no? Pero en este caso solo quiero enteros, ¿sí? Ya, entero, listo, ¿no? Y así mi lista de parámetros puede tener n argumentos, ¿no? Eh, puede ser más argumentos o incluso también puede ser que tenga cero argumentos, ¿ya? Con cero argumentos puede decir básicamente que, bueno, no necesita nada más que lo que voy a definir para resolver un problema, ¿no? Si es cero argumentos, solo son paréntesis cerrados, ¿sí? Luego, la declaración, ¿no? De variables. Esto es básicamente lo mismo que hemos hecho para declarar variables en un programa principal. Lo único que esto van a ser variables locales, ¿no? Se las conocen como variables locales, ¿sí? Eh, con locales quieren decirse que solo se van a utilizar dentro de la función, dentro de este bloque, desde aquí hasta fin función. Solo puedo usar esas variables dentro de mi función, ¿ya? Eh, los variables globales podemos decir que son nuestras variables de nuestro programa principal, ¿sí? Eh, ya, a ver, ¿qué más? Luego, esta es otra línea importante que no podría faltar al momento de hablar de funciones, ¿no? Primero la palabra se va a devolver, seguido de lo que bueno, básicamente lo que necesita resolver el problema de la función, ¿no? Aquí puede entrar ya sea un valor específico, no sé lo que necesite, pero tal vez sea más que todo una variable, ¿no? Esta variable va a ser del tipo de dato que estamos especificando que necesita devolver, ¿no? Entonces, aquí le voy a declarar seguramente una variable, tal vez respuesta, del mismo tipo de dato que necesito devolver, ¿sí? Si no, eso ya sería un error fatal. Ya, eso. Y por último, la línea bueno, de cierre, ¿no? De todo lo que es la función, que es fin función. De esa manera se va a utilizar. Ya, así vamos a declarar una función. Lo que declaremos aquí lo vamos a poder llamar las veces que sean necesarias en nuestro problema, ¿no?
Si necesito llamarlo 100 veces, básicamente haría un ciclo, ¿no? Un ciclo para del 1 al 100 y llamar esta línea 100 veces, ¿no? Podría ser una forma. Entonces puedo usarla cuantas veces yo necesite. Después, la invocación, esto más que todo, es de la forma en lo que el programa principal lo va a llamar, ¿no? Esto más que todo, generalmente, lo va a usar el programa principal, ¿no? También puede usarlo un subprograma. Bueno, una función puede ser llamada dentro de otra función, ¿no? También puede pasar eso. Pero generalmente lo va a usar el programa principal. ¿Cómo lo vamos a llamar? Primero vamos a declararnos una variable, ya que esto también, el tipo de variable que sea esta, tiene que ser del mismo tipo que el tipo a devolver de la función que hemos declarado, ¿no? La función de asignación y nombre de la función y la lista de argumentos, ¿no? Digamos, si esta función recibe dos enteros, ¿no? Tendría que enviarle, podría ser un 5 o un 3, ¿no ve? También podría enviarle eh, dos variables de tipo enteras, tal vez A y B, siempre y cuando estas variables sean del mismo tipo de dato que yo esté especificando en mi lista de tipos de datos de los, bueno, de los argumentos en la declaración de la función, ¿sí? Eso sería muy importante recalcar. Esto de aquí, lo que enviemos al momento de la llamada, ¿no? Está directamente ligado a cómo declaremos nuestra lista de argumentos de la función, ¿sí? Si yo declaro que voy a necesitar dos variables, tengo que enviarle dos cosas, dos valores o dos variables. O también combinado, ¿no? Tal vez le puedo enviar 5 y luego lo que tenga la variable b, siempre y cuando sean del mismo tipo que declarado. ¿Ya? Eso es la forma que vamos a llamar. Lo vamos a ver igual de todos modos en un momento cómo lo utilizamos. Y por último, bueno, nos faltaría ver lo que son los procesos, ¿no? Que igual lo tenemos en el documento. Vamos a verlo un ratito. Ya, aquí hay una función interesante como ejemplo. Este es muy útil. Que es este de leer número, no tanto, pero igual es. Podemos hablar igual de esto. Ya. Número es primo. Ya, esta función, si se fijan, me va a devolver un valor booleano. ¿Ya? Entonces, solo me puede devolver dos cosas, verdadero o falso, ¿no ven? Verdadero si es que el número es primo y falso si es que no. No, es básicamente el programa encapsulado en una función de cómo devolver si un número es primo o no, ¿no? Entonces, con esto ya podría, básicamente, hacer esto, ¿no? Buscar los primos, los primeros 100, bueno, los primos desde el 1, ¿no? Hasta el 100, ¿no? Solo llamo a esto desde el 1 hasta el 100 y que me imprima los que sean verdaderos, ¿no? O también puedo leer un número, ¿no? Y que me diga todos los primos desde 1 hasta n, ¿no? Entonces estoy resolviendo una tarea que tal vez iba a ser más compleja sin esta estructura, ¿no? Con esta estructura, básicamente, solo vamos a llamar a una línea que va a ser esta función. Y obviamente tendríamos que definir esta función, ¿sí? Entonces, esta tal vez les sirva. Sería que le tomen atención. Esta función tal vez en algún momento, en alguna tarea, les pueda pedir o les pueda servir, ¿ya? Entonces, bueno, esta es importante. Si van a trabajar con primos, esta tal vez les sirva en algún momento, ¿sí? Procedimientos, ya. Ahora vamos a ver la estructura de los procedimientos, que es muy similar, solo que tiene una diferencia, ¿ya? La única diferencia que tiene la función entre el procedimiento es que el procedimiento no devuelve nada, ¿ya? Básicamente defino un subprograma que va a realizar nada más lo que yo le asigne aquí dentro, ¿no? Acá, ¿no? Va a realizar todo esto y va a terminar con el proceso, ¿ya?
Igualmente tiene su palabra reservada procedimiento para declararla. Definimos un nombre de procedimiento y su lista de argumentos. Ya esto tiene el mismo sentido que las funciones. Puede ser, definimos aquí lo que va a necesitar mi procedimiento para hacer. Puede ser nada o puede ser n argumentos, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Su declaración de variables, como lo de arriba, variables locales, las instrucciones, lo que va a ser mi procedimiento. Y por último, fin procedimiento, donde marcamos, bueno, el límite de esta parte, ¿no? Y para llamarlo, bueno, sería importante que, como no va a devolver nada, solo necesitamos la palabra reservada, llamar, perdón, llamar a, y llamamos al nombre del procedimiento, como lo hemos definido, igual le tendríamos que enviar los argumentos de la misma manera que fuera una función, ¿ya? Eso básicamente sería funciones y procedimientos. ¿Cómo saber cuándo necesitamos funciones y cuándo eh, procedimientos? ¿Ya? Cuando hablemos de procedimientos, más que todo va a ser que necesitamos hacer una tarea extra y ya, ¿no? Delegar algo completamente a algo, algo más, bueno, que haga por su cuenta, ¿no? Más que todo funciones es cuando quiero que haga una tarea, pero esa tarea necesito que me devuelva algo en ese momento, ¿no? Que me calcule algo para justo para el momento que sigo resolviendo, ¿ya? Entonces, básicamente, si es algo que quiero hacerlo, no sé, podemos decirlo, alguna tarea que sea sin un retorno, entonces es un procedimiento, ¿no? O sea, solo quiero que haga un número de instrucciones, ¿ya? Ahora, si necesito que me devuelva algo es función. Ya necesito calcular algo, pero la forma en la que calcule lo voy a declarar después, por así decirlo. ¿Ya? Eso. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya, nos tocaría ver ejercicios acerca de esto. Primero quiero ver lo de su foro. ¿Alguno más tuvo alguna duda con el ejercicio que les dio la Inge? ¿O alguna otra duda que tenga? Ya. Dice leer un número entero positivo. Perdón, vamos a... Ya, leer un número entero positivo, verificar si el número es compuesto. Si fuese el número compuesto, mostrar los dígitos primos de dicho número. Caso contrario, calcular la cantidad de dígitos del número. Mm, a ver, alguien habló, creo, por el... Sí, tengo una duda. ¿A qué se refiere cuando dice número compuesto? Esa era mi duda. ¿Ah, solo era eso? Ya. A ver, vamos a ver el problema de nuevamente. En pocas palabras, un número compuesto es un número que no es primo, pero... ¿Ya? Eh, ah, ¿Qué pasa aquí? Ya, ya. Un número compuesto, no, nada más es un número que no es primo. Básicamente, a ver, entonces, si un número primo tiene dos divisores, entonces, ¿cuántos divisores tendría un número compuesto? Más de dos. Básicamente eso, ¿no? Todos los números después de que no son primos son compuestos. ¿Sí? Eso es número compuesto. De todos modos, aquí creo que les dio un link donde pueden revisar los tipos de números. Les va a decir lo mismo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguno pudo resolverlo?
¿O quieren que lo resolvamos ahora? Sí, yo tengo una duda. Bueno, más que todo, ¿cómo podemos hacer la prueba de escritorio sin que se haga demasiado larga para que nos dé el tiempo? Ya, de este problema, ¿no? Sí, porque la verdad lo hice lo más rápido que pude, pero no me dio el tiempo para hacerlo completo en la prueba de escritorio. Ya, a ver. Primero, el problema dice leer un número entero positivo, verificar si el número es compuesto. Si fuese compuesto, mostrar los dígitos primos de dicho número. Ya, dígitos primos. Creo que en este caso no es tan complicado como lo pienso, a menos depende de tu solución. ¿Cómo has calculado los dígitos primos? En realidad la INGE nos dijo que hagamos con cuatro funciones, si no me equivoco. Bueno, eran tres funciones y un procedimiento y lo único que había que hacer era programar esos cuatro y adjuntarlos a un código más, bueno, donde se las llame, ¿no? Al programa principal. Sí, Sí, al programa principal. ya. A ver, ustedes, primero vamos a copiar esto, analizaremos un cacho el problema para, creo que es un buen ejemplo, para todos igual, para aclararlo, ¿ya? Entonces vamos a hablar de este problema primero, ¿sí? A ver, entonces les ha pedido necesariamente, según tres subprogramas, tres funciones y un programa, perdón, un proceso. Sí, el primero era una función de leer un número para leer un número y ver si es entero positivo. Eso era, les dijo en el foro, ¿no ve? Sí, sí, en Ya, el foro lo escribió. ok, ok. Ahí sí creo que ustedes tal vez se han complicado por preguntar, ¿no? Porque tal vez si no preguntaban, podían hacer con los números de funciones que ustedes desearan. Porque en el problema en sí no dice cuántas funciones, ¿no? Solo te dice, se debe analizar el problema planteando que implique identificar los subprogramas y tipo de subprogramas respectivos, ¿no? Pero, como usted dice, entonces el primero sería leer, ¿no? ¿Ve? Eh, Sí, ya, leer un número. ya esa va a La ser una función. segunda era para verificar si era compuesto y la función era compuesto entre paréntesis n con, o sea, un número entero Ya, y devolvías verdadero si el número era compuesto y falso si no lo era. sí. La tercera era para mostrar los primos. Creo que Mm, este era era un proceso. proceso. Sí, Sí. sí, es proceso. Y la función se llamaba dígitos y era para contar los dígitos que cumplan la condición de primo del número. Ya. Podría ser eso, o también no sé si era tan estricto estos dígitos, o básicamente una función. Bueno, dígitos, ¿qué hacía? Mostrar los dígitos. Sí, dígitos que cumplan la condición de primo del número, o sea, para contar los dígitos primos del número. Ya, a ver. Para Y la mostrar. última era longitud, que es el valor de la cantidad de dígitos del número. Esto era en el caso de que, en el caso opuesto, de si no era primo, si no me equivoco. Longitud. A ver, vamos por partes. Este de leer sí pienso que es, bueno, útil. Además, la docente se les está pidiendo. Leer sí, básicamente es validar, ¿no? Eh, Creo que no hay problema con ese. Um, el que nos podría interesar sería verificar número compuesto. ¿Qué es lo que hace? Y, a ver, mostrar primos es solo para llamar a esta función, solo si se cumple que eh, el número es compuesto, ¿no ve? Caso contrario, calcular la cantidad de dígitos del número. Ah, ya, dígitos. Dígitos te hacía esto, ¿no? Lo del caso contrario.
La cantidad de dígitos. Exacto. Sí, sí. ¿Ya? Está bien. Y longitud, es así que no me acuerdo. ¿Qué dijiste que hacía? No, a ver. Dígitos era para si el número era compuesto, mostrar los dígitos primos. Y en el caso contrario, o sea, si es primo, calcular la cantidad de dígitos del número. Ya. La longitud no nos servía, ¿o sí? Bueno, ya veremos con eso. Ya, está bien. Entonces, bueno, nos vamos a saltar el análisis porque creo que ya ustedes, bueno, seguramente ya han tenido un análisis del problema. Al diseño directamente, ¿ya? Del, bueno, del pseudocódigo, ¿sí? Bueno, mm, algoritmo, eh, le vamos a llamar números compuestos. Compuestos, ¿sí? Entonces tenemos que hacer básicamente una cosa, ¿no? Verificar si el número es compuesto, si fuese número compuesto, mostrar los dígitos primos de dicho número. Caso contrario, calcular la cantidad de dígitos del número, ¿ya? Eso me pide. Básicamente tengo tres cosas. Primero, mm, según la docente les ha pedido que usemos tres, ¿no ven? Eh, Variables, ¿no? Necesitamos que leer, bueno, un número para empezar, ¿verdad? Tal vez, no sé si necesitamos más cosas. Le voy a dejar esto un espacio por si acaso, pero tal vez con un número ya. Bueno, inicio. Entonces, podríamos directamente pedir el número, ¿no? Con una instrucción, pero en este caso, si quiere que hagamos una función, ¿no? Entonces, voy a llamar a la función leern, ¿no ve? Por si acaso, perdón, esta función no necesita recibir ningún argumento, ¿no? Más bien, esta función me tiene que devolver lo que le pida al usuario, ¿no ve? Lo que devuelva esta función lo voy a guardar en n. Hasta ahí no tengo ningún problema, ¿no? Ya he usado una función. Leer n, por si acaso, no lo vamos a hacer, pero en no sé si les ha dado ese documento a ustedes. Si me pueden corroborar. ¿Les mandó este documento? Mm, Cualquiera. Pero básicamente es esta función, ¿no? Leer un número y esa función leer número la vamos a declarar como entero. Pedimos al usuario y verificamos que este número sea positivo. Si no es positivo, le volvemos a pedir que ingrese un número. Mientras no cumpla, le pedimos, ¿no? Cuando cumpla con la condición, devolvemos esa función, bueno, el número que hemos leído, ¿no? Esta función nos sirve más que todo para leer y validar n, ¿no? Ya. Esto no hay problema, es lo mismo. Lo que viene después es lo interesante, ¿no? Primero verificar compuesto, ¿no? Como ha dicho, vamos a necesitar una variable en donde guardar eso, ¿no? Entonces, va a ser de tipo booleano. Yo le voy a llamar es compuesto. ¿Ya? Esto va a ser en mi programa principal, donde voy a guardar lo que me devuelve esta función, ¿no? Va a ser de tipo booleano, ¿sí? Ya. Y por último, voy a asignar a mi variable principal es compuesto. ¿Cómo sería? Perdón. Lo que me devuelva la función verificar por compuesto, ¿no? Voy a llamar a mi verificar compuesto, a mi función verificar compuesto. Compuesto. ¿Ya? Esta sí necesariamente necesita algo para verificar, ¿no? En este caso le voy a enviar el número que he leído, ¿no? N, ¿sí? Ya, N. A ver, después de verificar esto, ha dicho si es compuesto, entonces es una pregunta, ¿no?
Si es compuesto, esto tenemos que preguntar si es verdadero, por si acaso, ¿no? Lo que haya guardado la función lo tengo que verificar con una condicional, ¿no? Si esto se cumple, creo que decía el problema mostrar primos, ¿no ve? Entonces básicamente solo llamará, creo que así se llamaba la invocación, llamará mostrar primos, ¿no? A mi procedimiento mostrar primos. Hasta ahí, bueno, ya tengo tres funciones, ¿no? No hay eso. Sí, bueno, dos funciones y y un procedimiento, ¿no? Este de mostrar primos también necesita algo, ¿no ve? Mostrar primos de qué? De n, ¿no ve? Entonces le voy a enviar n. Ya. Si no, tendríamos que hacer otra cosa, ¿no? Que era, si no me acuerdo, a ver, vamos a ver. Calcular la cantidad de dígitos del número. ¿Ya? Entonces voy a llamar bueno, calcular la cantidad de dígitos. ¿Sería una función o un procedimiento? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, me dice cantidad de primos, ¿no? Entonces, tal vez en el programa principal no dice mostrar, dice calcular, es lo que me pregunto. No sé. ¿Ustedes cómo han hecho? ¿Han mostrado esto? ¿Los dígitos primos, Auxi, o la cantidad de dígitos? Cantidad de dígitos. Si no me equivoco, lo hice dividiendo entre 10 y con un contador para ver cuántos dígitos tiene. Sí, y eso, o sea, lo has calculado y en una función y ahí nada más lo has guardado o lo has Sí, y solo mostrado. devuelve un número. Y eso O lo sea, la imprimes. cantidad. Sí, eso lo imprime. Solo un numerito. Ya, está bien. Lo vamos a hacer así entonces, como eso su compañera. Básicamente, necesito calcular eso, ¿no ve? En mi programa principal, bueno, ahorita no me importa. Por eso lo voy a delegar perdón, a una función que se va a llamar cantidad de primos. Que la voy a guardar en esta que acabo de declarar, ¿no? Cantidad dígitos. ¿Qué voy a guardar? Lo que me devuelva eh, mi función, ¿no? Que mi función se va a llamar calcular dígitos. ¿Ya? ¿De qué? Le voy a mandar, le tengo que mandar algo, ¿no? N. ¿Sí? Ya. Hasta ahí estamos haciendo lo que el programa me pide, ¿no? Ya tengo tres funciones y ya con eso creo que sería suficiente. Fin sí y por último fin algoritmo. Ese sería su problema, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? El programa principal, si se dan cuenta, es un poco más sencillo, no tiene tantas líneas, porque básicamente las tareas interesantes o tal vez un poco más largas, se las he delegado a subprogramas, ¿no? Cosa que mi programa en ese caso tal vez entienda un poquito menos, perdón, un poquito más, ¿no? Leer función, eso no lo vamos a hacer porque, bueno, es fácil y está en ese documento, no sé si ustedes lo tienen. Es compuesto es el que, bueno, es interesante. Podemos verificar compuesto. A ver, no sé si eso ya hice con otro grupo, pero vamos a ver ahorita. Creo que no. A ver. Aquí hay un problema parecido. Sí. Este de acá.
leer un número entero positivo, verificar si el número es compuesto, si fuese leer otro número entero positivo. Es un poco diferente, pero hay que verificar si es compuesto, ¿no? Entonces, me he definido esta función, verificar compuesto, acá. Ahí está. Verifica compuesto. Ya, lee un número entero positivo, ¿no? Y cuenta sus divisores de 1 hasta el número, ¿sí? Es lo que hace la función. Entonces, recibe un número, una variable num, por si acaso, ¿no? Del tipo entero. Con esta vamos a trabajar. Declaramos el contador de divisores, ¿ya? El divisor que nos va a servir para, bueno, básicamente ir de 1 hasta el número, ¿no? Para contar los dígitos. Y por último, es de tipo retorno booleano, ¿no? Exactamente lo mismo que nos pide nuestro problema. Entonces, es básicamente esto. Una respuesta de tipo booleano, ¿no? Entonces, lo que hace la función, en otras palabras, sería: inicializamos nuestro contador divisor en 0, nuestro divisor, bueno, que vamos a verificar esto, en 1, y la respuesta, cuando entremos al ciclo, inicialmente va a ser falso, ¿ya? Todos los números antes de verificarlos van a ser falsos, ¿no? Bueno, entonces hacemos un mientras que ha empezado en 1, mientras divisor sea menor o igual al número, ¿no? Quiere decir que vamos a ir desde el divisor hasta el número de 1 en 1, ¿no? Y preguntamos si ese divisor es divisible entre el número, ¿no? Si es división entera, entonces quiere decir que es un divisor, ¿no? Lo contamos. Contador de divisores va a ser contador de divisores más 1. Una vez que termine todo el ciclo, cuando estemos en el fin mientras, lo que hacemos es verificar si sus divisores, bueno, básicamente si es un número compuesto, ¿no? Si su cantidad de divisores o contador de divisores es mayor a 2, quiere decir que mi respuesta va a ser verdadero, ¿no? Si no, esto devolvemos, bueno, al final, si no especificamos nada, por si acaso, porque inicialmente es falso, ¿no? Entonces solo se va a cambiar esta respuesta si es un número compuesto, ¿no? Si no, quiere decir que no es un número compuesto y no hacemos nada. Fin función. ¿Hasta ahí alguna duda? Al menos de esta función. Vamos a copiarla directamente. Ya. Rayos. Control C y lo necesitamos nuestro grupo. Ya. Por si acaso, cuando hablemos de funciones y, bueno, subprogramas, la declaración de las funciones y los procesos siempre tiene que ir después del programa principal, por si acaso. ¿Ya? No puede ir antes, al menos así es con la I. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer una línea. Ya. Y bueno, esta función nos sirve específicamente, bueno, igualito a nuestro problema, ¿no? ¿Alguna duda con esta primera función? Verificar compuesto. Si no hay dudas, nos faltaría mostrar primo y calcular dígitos, ¿no? Eso sí que no no hay. Bueno, eso es lo diferente de su problema. Entonces vamos a... Ya, el proceso entonces, vamos a definirlo acá abajo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a declarar el procedimiento
mostrar mostrar primos, si no me equivoco. Mostrar dígitos primos, ¿no? Lo he llamado mostrar primos, creo. Y este mismo necesita también un número, ¿no? Entonces voy a declarar como entrada una variable n de tipo entero, ¿ya? Sobre esta vamos a trabajar, ¿ya? En variables, creo que no necesitamos nada. Lo voy a dejar en vacío inicialmente, ¿ya? Entonces definimos nuestro procedimiento. ¿Qué va a ser nuestro procedimiento? Este número n queremos mostrar los dígitos primos. ¿Qué vamos a hacer en otras palabras? ¿No ve? Vamos a destrozar el número, ¿verdad? Suponiendo que es este número, ¿no? Vamos a agarrar este número, vamos a verificar si este es un dígito primo, entonces mostramos. Si no, no hacemos nada, ¿ve? Entonces, eso es lo que nos pide. A ver, un momentito. Ya. Entonces va a ser solo un ciclo este procedimiento mientras, como vamos a ir destrozando el número, ¿no? Tenemos que ir quitando, mientras, la condición va a ser mientras sea posible quitar un número, ¿no? La condición va a ser mientras n sea mayor a 0, ¿no ve? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a necesitar verificar su dígito, ¿sí? Entonces voy a declararme una variable dígito de tipo entero, ¿sí? Ya, mi dígito que va a ser igual a sacar la operación n mod 10, ¿sí? Eso me va a devolver el dígito de la derecha. Y por último, preguntar ¿cómo sé que mi dígito es primo? Eso ya es para ustedes. Si solo tiene dos divisores. Sí, pero en este caso, eso es para, en general, a todos, ¿no ve? Pero cuando estamos hablando de números de un dígito, bueno, la operación se vuelve más fácil si se dan cuenta, ¿no? Porque yo conozco los primos del 1 hasta el 10, ¿no? Sé que los primos son el 1, el 2, el 3, el 4 no, el 5 es divisor, el 6 tampoco y el 7, ¿no? Básicamente estos son las únicas posibilidades de primos cuando hablamos de un dígito, ¿verdad? Eso, hasta 9, ¿no ve? 9 no es dígito, perdón, no es, ¿sí? Entonces, en vez de contar sus divisores, más fácil que eso sería nada más preguntar si este dígito es igual a 1 o este dígito es igual a 2, ¿no? O este dígito es igual a 3 o dígito igual a 5 o dígito igual a 7. Entonces, ¿se entiende esta parte? Básicamente, en una pregunta estoy verificando si un número es primo, ¿no? Lo que se hacía con un mientras y contar sus divisores, lo estoy haciendo en una condicional. Pero solo porque esto es verificación desde el 1 hasta el 9, ¿no? ¿Se entiende esta parte? Sí, se entiende. Ya, gracias. Fin, sí. Si es que es dígito, básicamente tenemos que imprimir, ¿no? Mostrar ese dígito. Imprimir dígito. Ya, listo. No hay problema con esto. Ya, eso sería. Fin mientras. Y por último, fin procedimiento, ¿no?
¿Hasta ahí alguna duda? Ya. Por último, si es que, bueno, esto hacíamos si es que el número era compuesto, ¿no? Nos faltaría definir nuestra función contar dígitos. Voy a ver eso un momentito. Que bueno, contar dígitos, ¿tienen dudas? O ese creo que era más fácil, ¿no? Bueno, calcular dígitos. Función, no, lo vamos a hacer igual, rápido. Función, calcular. Ah, perdón, antes de función, ¿qué tiene que tener? Para todos. ¿Qué se escribe antes de la palabra reservada función? El procedimiento. No, para función. Antes de función, ¿qué se escribe? El nombre de la función se va a calcular dígitos, ¿no? Calcular dígitos. Necesito recibir un número. En este caso lo voy a llamar n igual. Entero. Ya. Voy a necesitar seguramente calcular eso, ¿no? Y devolverlo, ¿no? Eh, ¿Cómo es? ¿Qué me falta acá? Para todos ustedes. ¿Qué va antes de la palabra reservada función? Bueno, de todas maneras, la declaración de variables, necesito devolver algo, ¿no ve? El número, bueno, la cantidad de dígitos, ¿no ve? Entonces voy a declarar una variable cantidad de dígitos. Esto va a ser de tipo entero, ¿no? Ya. Y por último, bueno, inicio mi función. Oh, va a ser igual que destrozar un número. Pero en este caso voy a sumar, bueno, voy a contar los dígitos, ¿no? Básicamente, mientras otra vez mi n sea mayor a 0, lo único que voy a hacer es, bueno, antes que nada, mi cantidad de dígitos va a tener que inicializarse en un valor, ¿no? Como estoy acumulando, lo correcto, cantidad de dígitos debe inicializarse en 0, ¿no? Antes de entrar mientras. Y por último, mi cantidad de dígitos, por si acaso, nada más va a ser, le voy a añadir, eh, esto lo voy a hacer un poco más en una línea, pero es lo mismo. El dígito, ¿no ve? El número del dígito. Bueno, el dígito del número en realidad. Ya, mi cantidad de dígitos va a ser igual a lo que tenía antes en cantidad de dígitos, ¿no? Más el cálculo del dígito de la derecha. ¿Eso qué es? N mod 10. ¿No ve? Esto sé que me devuelve el dígito de la derecha. ¿Sí? Fin mientras. Ya. Fin mientras y bueno, aquí muy importante. En la función siempre debe devolver algo, ¿no? En este caso, ¿qué quiero que me devuelva? La cantidad de dígitos, ¿no ve? Devolver. Le voy a enviar cantidad de dígitos. Ah, perdón. Aquí me estoy equivocando. Esto de acá me va a sumar eh, los dígitos, ¿no ve? La suma de los dígitos. Pero en este caso me está pidiendo no la suma de los dígitos, sino básicamente me pide, mm, perdón, me pide, en vez de la suma, me está pidiendo la cantidad, básicamente el número de dígitos, ¿no? Entonces solo me está pidiendo contar los dígitos. Para contar es más fácil, ¿verdad? En vez de sumar los dígitos, solo voy a incrementar esta suma de la cantidad de dígitos en 1, ¿sí? Fin mientras.
Ah, perdón, no. Fin función. Ese sería el problema en total, ¿no? Ah, ¿alguna duda? ¿No? Sería la suma de tres procedimientos y un programa principal. Esa era, bueno, la solución, todo eso de su problema. ¿Alguna duda? Ya, ahora lo que ir a, ahora sí puedo responder a la pregunta que hizo su compañera. Eh, ¿Cuál era la pregunta? Era acerca de las pruebas de escritorio. No sé si estaba la compañera que preguntó hace un momento. Mm, hola. Ya, en caso de que, bueno, ¿cómo se resuelven las pruebas de escritorio cuando hablemos de subprogramas? ¿Ya? Básicamente, vamos a dividir en una prueba de escritorio para mi programa principal y seguido de una prueba de escritorio por cada subprograma. En este caso, acá tengo cuatro pruebas, y eso cinco. Cinco pruebas de escritorio. Ah, pantalla. Y por último. Ya, entonces vamos a hacer sus pruebas de escritorios correspondientes. Para este necesitamos un número, ¿no? N, cantidad de dígitos. Le voy a llamar, no me va a alcanzar, así que le voy a llamar CD, cantidad de dígitos. Es compuesto, eso sí creo que me alcanza. Es compuesto, o bueno, es compuesto. Ya, ya. ¿Qué más? Inicialmente creo que nada más. Ya, pantalla. Bueno, leer un número. En este caso, ustedes denme un valor, cualquiera. Depende de ustedes. Cualquier valor. Para n. Para hacer la prueba de escritorio rápido, ya le puedo dar un número. 1952. Ya, gracias. 1952. ¿Así un número random o tiene un significado ese número? No, random. Ah, ya. 1952. Ya, pero es un año, o sea que seguramente habrá pasado algo en la historia. Ah, ya, lee el número. Ahora, es compuesto, va a llamar a verificar compuesto. Ya, entonces, es compuesto va a valer lo que me devuelva verificar compuesto. Entonces nos vamos a ir a verificar compuesto. Verificar compuesto va a entrar con el número. Bueno, va a tener primero una variable num. ¿Qué más tiene?
Por si acaso, los argumentos de entrada también son una variable. Entonces tiene que estar en la prueba de escritorio. cd, div y res. cd, div y respuesta, ¿no? Ya. Entonces vamos a seguir los paso a paso lo que viene el subprograma desde, en otras palabras, desde inicio, ¿no? Cantidad de divisores va a ser 0. Divisor inicialmente va a valer 1. Respuesta va a ser falso. Lo voy a poner directamente con la letra, ¿sí? El número que leemos era 1952, el mismo número que, bueno, que estaba en el problema principal, ¿no ve? Ya, por este medio le va a llegar a la función. Ya, mientras div sea menor o igual a el número, ¿no? Vamos a hacer esto. En este caso, creo que aquí sí iba a ser muy... Ir del 1 al 1952 es sumamente difícil, ¿no? En una prueba de escritorio. Ya, lo que podemos hacer en este caso, tal vez sería para ahorrarnos, tal vez hacer unas 3 iteraciones, o 2, ¿no? Entonces entra aquí y pregunta, bueno, si el divisor es divisor entera entre esto de acá, ¿no? Si el número es divisor es divisible entre el divisor, mi cantidad de divisores se va a incrementar en 1. En este caso sí es, ¿no ve? Entonces se va a incrementar en 1. ¿Ya? Ya, y por último, mi divisor. Aquí hay algo. Mi divisor no se nota bien. Pero al terminar el fin sí, tenemos que incrementar el divisor en 1, ¿ya? Vamos a escribirlo aquí. Divisor más 1. ¿Sí? Entonces, divisor ahora va a ser 2. ¿Ya? Regresamos al ciclo. Divisor es menor o igual al número. Sí, ya. ¿Alguien me lo puede calcular? 152 dividido entre 2. No, perdón, 1952. Ya, es división entera. Ya, si no tiene su parte decimal es división entera. Entonces, vamos a contar, ¿no? Si la división es entera, incrementamos el contador de divisores en 1, ¿no ve? Perdón, en 1. Ya. A ver. Ya. Y por último, nuestro divisor va a ser incrementado en 1. Regresamos, divisor sigue siendo menor o igual al número. Y preguntamos nuevamente, ¿no? 1952 entre 3, que es ahora el divisor que me toca, ¿es división entera? No, entonces no contamos nada, no hacemos nada, no entra este de aquí, porque no es división entera. Si se fijan, tiene parte decimal. Fin, nuestro divisor se incrementa en 4. Ya, regresa y pregunta lo mismo, ¿no? A ver. 1952 es división entera, es lo que se pregunta, ¿no? Dividido entre 4. Es división entera, entonces, hasta 4 al menos, sé que tiene 3 divisores, ¿no? Ya esto tendría que llegar hasta 1000, ¿no ve? Que no lo vamos a hacer. Mostrar primos. Bueno. Pero vamos a llegar hasta supuestamente tendríamos que llegar hasta ¿dónde? ¿Cuál sería el último valor de div?
el número, ¿no ve? El número que ha leído, este de acá. Ese sería el último valor, va a ir desde el 1, todos los divisores, hasta acá. Sé que al final de esto, de hecho, hasta la tercera iteración, sé que al final de esto voy a tener más de 2, ¿no ve? O sea, mi CD va a ser mayor a 2, ¿verdad? Entonces, termina el mientras, ¿no ve? En 1952, ¿sí? De hecho, va a terminar el 1952 más 1, ¿no ve? Ya, pero eso no importa. Ah, no, perdón, sí. Va a terminar aquí en 1952. Pregunto, ¿mi contador de divisores es mayor a 2? En este caso, yo sé que es mayor que 2, ¿no? Porque hasta 4 al menos ha tenido 3 divisores. Y por eso mismo ya es más de 2, ¿no ve? Eh, entonces, ¿qué dice? Eh, eh, si se cumple esto, ¿qué deberíamos hacer? Respuesta. Vamos a corregir un poquito. Se ha movido un poco, pero la respuesta va a ser verdadero, ¿no? Fin sí. Entonces, mi respuesta se va a actualizar a verdadero. Y por último, devolver respuesta. Entonces, esto va a ser el retorno a mi programa principal, ¿no? Retorno. Entonces, regresamos al programa principal. ¿Qué hice? ¿Dónde está? Convertir compuesto va a regresar como verdadero, ¿no ve? Entonces, es compuesto, va a valer verdadero, ¿sí? Porque compuesto va a guardar lo que tenga en verificar compuesto, que en este caso hemos comprobado que era, bueno, que devolvía verdadero, ¿no? Ahora, por último, preguntamos, si es compuesto, es verdadero, ¿qué tenemos que hacer? Llamar a mostrar primos. Entonces, llamar a mostrar primos de n, ¿no ve? Entonces nos vamos a mostrar primos. Y en este caso tenemos n y... no, esto no es de esto. Aquí, ¿no ve? Mostrar primos. De n, la letra que leemos, y entero. ¿Sí? En este caso, este sí va a ser muy cortito. No necesito saltarlo como el anterior. 1900... ¿Cuánto es? 83. Ya. Ya. Dígito. Perdón. Dígito va a ser. Mi variable va a ser dígito de tipo entero, ¿no? Ya. Ah, entonces entramos. Mientras n sea mayor a 0. N es mayor a 0, sí. Dígito va a valer n mod 10. Entonces mi dígito va a valer 3. El dígito de la derecha del número, ¿no? Y voy a preguntar, ¿ese dígito es 1 o es 2 o es 3 o 5? En este caso es sí. ¿Qué hago? Imprimir, ¿no ve? Entonces en pantalla imprimimos el dígito, ¿no ve? Ya. Luego, ¿qué me pide? Aquí me faltaría algo, ¿no? ¿Qué me faltaría en este caso? Si la siguiente vez que entre así como está ahorita, fin mientras regreso. N mayor a 0, sí. Dígito va a ser igual a otra vez 3. A ver. Preguntamos, ¿es primo? Con esta pregunta, ¿es primo? Imprime 3. Fin sí. Fin mientras regresa. N es mayor a 0, sí. Y otra vez 3. Sense y Cloud. ¿No? ¿Qué ha pasado? Va a mostrar 3 siempre. A ver. ¿Quién puede decirme que está mal? De esta función. Faltaría un auxiliar. No. Básicamente dijimos, ¿no? Que queremos verificar el dígito y quitarlo, ¿no ve? Reducirlo. Este dígito n, bueno, n no se está acercando a 0, se queda siempre en 1983 en cada iteración. Entonces, ¿qué es lo que me estaría fallando?
Para eso básicamente sirve más que todo las pruebas de escritorio, para saber cómo está funcionando tu programa. Y si está mal, bueno, ya sabemos dónde está mal, ¿no? En este caso, ¿dónde está mal? Está dentro del mientras, ¿no? Dentro de este mientras hay algo malo que no está funcionando y se está enciclando. A ver, ¿quién me puede decir qué es lo que falta? Nos falta un n es igual a n div de 10. Sí, en otras palabras, está bien, correcto. Una instrucción, ¿dónde iría esa instrucción? El mismo que respondió. ¿Dónde Antes de iría? finalizar el mientras. Antes de finalizar, ¿verdad? Sí. Aquí mismo, antes de finalizar el mientras y después, por si acaso, de la condición, tenemos que actualizar n, ¿no? Para que n se acerque a cero, ¿no? Para que se rompa la condición. Entonces, n división entera entre 10, ¿ya? Entonces, ahora sí, regresando a la prueba de escritorio, eh, imprimimos el dígito, ¿no ve? Porque sabemos que ese dígito es primo, ¿no ve? Listo. Fin sí. Ahora n div 10. Entonces esto le va a quitar el dígito de la derecha. Rayos. 1983. Esto se va a actualizar a 198, ¿no? Entramos al mientras. N es mayor a 0, sí. Dígito va a ser igual a n mod 10. En este caso 8. Va a preguntar, ¿8 es igual a 1 o a 2 o a 3 o a 5 o a 7? No, en este caso no entra esta condicional. Y por último, n se divide entre 10, ¿no? Esto va a valer 19. 19 es mayor a 0, sí. Sacamos el dígito, en este caso 9. 9 es igual a uno de estos, no, entonces no lo imprimimos, no es primo. Y n dividido entre 10, ¿no ven? Quedamos en 1. 1 es mayor que 0, sí. Entonces seguimos entrando al mientras. Dígito va a ser igual a n mod 10. Esto va a quitar el número de la derecha, que en este caso es 1. Preguntamos, ¿este dígito es 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 7? En este caso sí, entra a la condicional. Entonces imprimimos dígito, ¿no ve? Imprimimos en pantalla 1, fin mientras y fin procedimiento. No, perdón. N se va a reducir a n div 10, en este caso 0, ¿verdad? N es mayor que 0, no, sale del fin mientras y fin procedimiento, ¿no? Y la prueba de escritorio estaría concluida. Y por último, esto de acá, para esta prueba de escritorio va a terminar vacía porque solo entra a esta función si es que no es un número compuesto, ¿verdad? Ya. Esa sería básicamente la prueba de escritorio para este problema. Básicamente el programa principal no hace casi nada, solo lee y luego delega todo a sus programas a sus subprogramas, ¿no ve? Este de acá ya hace muchas cosas, está contando los divisores de 1 a 1952. Esta era la forma, por así decirlo, que podrías abreviar si es que, bueno, se hace largo la prueba de escritorio a la que preguntó, ¿sí? Ya. Esta de acá no era necesario abreviar porque si se dan cuenta, solo era 5 iteraciones, ¿no? No era de mucha cosa. ¿Alguna duda? Auxi, en la última función, bueno, que nos dijo el nombre de función, ¿eso a qué se refería? ¿Perdón? ¿Qué? Ah, aquí. Cuando nos dijo falta el nombre, o qué se le pone antes de funciones. Ah, ya. ¿Alguien me puede decir? Era una pregunta por ustedes. ¿Qué se le pone antes de la función? Llamar función. No, a cuando estamos declarando, ¿no? Las funciones. Uy, para cualquiera que esté en la clase. ¿Qué se le pone antes de función al momento de declarar la función? ¿Quién responde a la pregunta?
Ya veo El que... resultado, ¿Perdón? el resultado que necesitamos. Mm, no, pero casi. Creo que alguien respondió. Voy a ver si ese que respondió está bien. Nos rendimos. ¿Nadie? ¿Todos se rinden? Ya, vamos a regresar. Pero solo era... básicamente es un detalle de estructura nada más. Les he dicho, ¿no? Lo más importante al momento de declarar de funciones es el tipo de dato a devolver. Es lo más importante. Bueno, en sí es esto y esto lo más importante, ¿no? Estas dos cosas. Cuando hablan de funciones. No puede faltar ni uno ni otro. ¿Sí? Tipo de dato a resolver. ¿Sí? Ya. Entonces, regresando. Y sabiendo que es el tipo de dato a devolver, ¿qué debería poner aquí? Otra vez la pregunta. Ya sé qué es lo que, pero exactamente, entonces, ¿qué escribo aquí? Sé que es el tipo de dato, pero entonces, ¿cuál? ¿Qué devolvería? Cantidad de dígitos. Claro, pero ¿y ese qué tipo de dato es? Entero. Entonces, aquí siempre va a venir un tipo de dato, ¿no? Ya sea entero. Cuando hablamos de función va a venir adelante de cualquier función un tipo de dato. En este caso entero. Aquí arriba, si se fijan, es booleano, es otro tipo de dato, pero está delante de la palabra función en la declaración, ¿no? No puede faltar. Si esto se olvida, ya está mal. Su declaración de función ya está mal, ¿no? Es un error, esto ya tal vez haría que no funcione un programa, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Auxilio, una duda. ¿Ya? Sí, sí, claro. Eh, en el documento que nos envió la ingeniera, hay ejemplos de funciones y procedimientos. Y en los ejemplos de funciones es como que más todo el procedimiento que se realiza. Y en el de no, o sea, en el de funciones es, o sea, todito, más detallado. Y en el de procedimientos es más resumido. Y usted, Auxi, lo está haciendo, digamos, al revés. No sé por qué. ¿Cómo? Perdón, no entendí. Otra vez. Eh, a ver, ¿cómo podría decirlo? En funciones, ¿no? Usted lo está Este haciendo documento, ¿verdad? simplemente con... Sí, sí, pero en ejemplos, dice. Ahí tiene mi función, es más detallado. Y cuando vamos a ejemplos de procedimientos, es como que más resumido, yo lo veo. ¿En cuanto a ejemplo o cuanto al esquema, dices? Al esquema. Porque en funciones se puede ver cómo va de, como no simplemente dice si es primo, igual, verdadero, sino va con los pasos de mientras, con el para, con todo. Ya. ¿Y en procedimiento? Simplemente es como si dijera verificar si es primo. Si es primo, verdad. Si no, falso. Y ahí se queda. A ver, el documento. A ver, voy a ver el documento primero. Porque yo... A ver. ¿Hablas por qué hay menos ejemplos en procedimiento, tal vez? ¿O cuál era tu duda? Pero estoy explicando básicamente cómo está en este documento, por si acaso. ¿Sí? Las funciones y procedimientos con la estructura que está aquí. Me estoy basando en esta de acá. ¿Sí? Si eso les ha enviado a la docente es así como lo quiere ella, es así como ustedes también tienen que formular sus funciones o sus procedimientos con esta estructura. ¿Ya? De hecho he copiado, ¿no? Solo he copiado el PDF para explicarles un poquito lo que
lo que significa cada cosa, ¿no? Solo he copiado y les he explicado algunas cositas de funciones y declaraciones. Claro que sí, estoy explicando un poco más funciones porque aquí abajo se utiliza casi lo mismo, ¿no? Ya no he explicado tanto porque es la misma explicación aquí arriba que aquí abajo, ¿no? Los argumentos es lo mismo para procedimientos o para funciones, ¿no? Aquí se repite la misma explicación que de aquí arriba, ¿sí? La única diferencia, como les he dicho en procedimiento y funciones, sería que funciones, bueno, devuelven algo, estas dos líneas, no hay acá en procedimiento, esas líneas se saltan, solo son instrucciones, en el procedimiento solo son instrucciones, ¿ya? Y eso sería, ¿alguna otra duda? Con eso creo que, bueno, realmente hemos hecho un problema de su clase, pero sí era un problema difícil nomás, si dan cuenta. Y eso que no he hecho una función todavía. Pero miren, o sea, es desde aquí arriba la solución de su problema. Todo esto, ¿no? Desde aquí hasta allá abajo. Hasta aquí. ¿Verdad? Entonces, era un problemita nomás grande, si podemos decirlo de esa manera. ¿Ya? Como han visto, depende a la iteración, bueno, a la prueba de escritorio, va a ser también las pruebas de escritorio sus procesos, ¿no? Dependiendo a la prueba de escritorio del programa principal. ¿Alguna otra duda? Si no, con eso ya podríamos estar acabando. Ay, no. ¿Estaba grabando? Ah, más bien sí. Creí que no. Ya. Auxi, y después